¿Crees que podemos dar un recorrido ahí por la infancia? Sí, súper. No sé si te interesa, bueno, voy a hablar un poquito entre los tres aspectos del desarrollo, lo que sea más importante en cada etapa, solo para que vayamos ordenando. Sí, Es sí. todo el tema físico, el tema cognitivo, mental y también está lo emocional. Entonces, el primer año de vida es bien importante toda la parte de que el niño se sienta en confianza en el mundo. Eso quiere decir que haya algo de ritmo en su día que se repita, ¿sí? Todo el tema de las rutinas es importante y entonces ahí el niño se da cuenta que su mundo es amistoso y que sus necesidades están cubiertas. Y del 1 a los 3 años, todo el tema del apego y de sentir esa seguridad con los papás es como una base para lo que van a ser sus relaciones también más adelante. Entonces, esa es como la primera etapa del desarrollo, que son los primeros pasos. Y sí, como al año y medio, quiero ver que ese niño esté caminando, por ejemplo. El gateo es bueno, es beneficioso, pero no es un hito del desarrollo porque no se da en todas las culturas, no es como universal, Mm, pero mm. ayuda a que ellos hagan diferentes conexiones neuronales y es como un plus extra bonito que tener en el desarrollo. Luego, pasados los 3 años, ellos pasan de la etapa de este primer paso a la primera infancia, donde van a ir tomando mucho más control de su cuerpo físico. Y en todas estas etapas, no importa hasta ahorita que nosotros somos adultos, es bien importante los esenciales en cuanto a las rutinas de sueño, comida, movimiento. Y en esta etapa también esto es algo que la comida, por ejemplo, la nutrición es importante porque es un periodo crítico que después se puede cerrar en cuanto esto afecta a nuestro cerebro y nuestra cognición. Luego tenemos la infancia media, que es entre los 3, 4 años, digamos, hasta los 6, 7, siempre esto como va variando un poquito, en donde el niño ya tiene mucho más capacidades, empieza a razonar, pero poquito, o sea, ya no es tan físico como es en la etapa anterior. Y aquí es mucha la importancia en dejarlos ser, por alguna manera, también los límites es bien importante, pero la parte de la identidad, porque ellos te van a empezar a demostrar ya qué les gusta, qué no les gusta, y el papá lo que va a hacer acá es decirle, eso está correcto o no. Ujú. Entonces, desde aquí empezamos como que a esconder ciertas partes de nuestra identidad, por ejemplo, o de nuestra Mm, autenticidad por quedar bien con, con ujú. nuestros alrededores, que también es importante en cierta medida, pero ese sería como entre los, como te digo, 4 o 7 años, importante tomar en cuenta cuando van desplegando estas habilidades que a veces son diferentes de lo que uno se hubiera imaginado, respetar y también darles como un camino para que las puedan ir desarrollando. Luego de los 7 años, que es donde personalmente estoy ahorita en mi maternidad, entre los 7 y los 11, es la infancia media. Y acá siento que es como un respiro para los papás, porque como te venía diciendo antes, ya razonan un poco más. Los obstáculos acá ya no son tanto físicos de estar persiguiendo al niño, de que la rutina, de establecer todo esto, sino que ya son tal vez un poco más mentales, más sociales. El niño se inserta también en un grupo social de amigos y eso trae sus propias problemáticas y no digamos ahora con la exposición que tienen de la tecnología, lo que les puede marcar esta etapa que es bien importante porque es lo último que tenemos antes de la adolescencia, ¿sí? Y Ujú. entonces ahí es donde está este puente entre la niñez y la adultez y el adulto joven que conforme hemos ido avanzando como sociedad, cada vez se va alargando más. Sí, he visto. Ajá. Antes un niño a los 7 años ya estaba trabajando, ya era aprendiz y ahí empezaba prácticamente su vida adulta y después cuando estuvimos más cómodos y no necesitábamos que los niños trabajaran, y por supuesto que esto depende mucho de qué contexto,
pero entonces ya se le dejó un espacio a la niñez y se le dio esa importancia que conocemos ahora. Pero antes de esto era pasar de una etapa a ser adulto. Y no digamos la adolescencia, es también una etapa relativamente nueva para para nosotros, pues como humanos, porque eso no existía. Y no Sí. digamos que se alarga entre el adulto joven y ya el adulto, y que va entonces, o sea, me preguntaste de niños, yo di No, la clase de démosle. desarrollo hasta adultos, ¿verdad? Pero entonces ahí Ujú. empiezan también otras etapas en la adultez, que tienen también sus importantes marcadores y hitos. Me llama la atención lo que decís de que por ahí entre los 3 7 empieza a mostrar su personalidad y empieza también a ocultar rasgos dependiendo de lo que reciba de parte del papá. Fíjate que en algún momento yo estaba hablando con una psicóloga y le dije, le estaba contando una cosa y me dijo, mira, eso es bien importante. Cuando a un niño un niño hace un comportamiento que no le parece a esta persona y la persona le dice, ay, qué feo, ahí está vinculando belleza con tu comportamiento me agrada o no me agrada, pero es como bien subjetivo. ¿Qué tan importante es eso? O esa parte de esconder rasgos, ¿cómo lo ves? Pues es un balance siempre entre todo, y tampoco me gusta el balance porque al final sí tiene peso un poquito más la parte de la aceptación y dejar esa parte auténtica, ¿sí? Porque en el momento que un niño, y pasa en nuestro contexto mucho con hombres, ¿sí? Que viene y dice, a mí me gusta el arte y la música. Ah, no, eso es algo femenino, entonces eso no nos Ajá. gusta, no te lo vamos a promover y cada vez que estés haciendo eso, como que... Entonces el niño, el cue que tiene o la retroalimentación de su ambiente es, ah, bueno, esto no vale, entonces yo no valgo por eso y lo empieza como a dejar de lado. Y cuando son adultos, sí, porque también he sido psicóloga de adultos, es bien, y así fue como para donde estoy ahorita, No. realmente es bien interesante que pueden estar en trabajos donde están completamente infelices y no les gusta lo que están haciendo porque su identidad fue formada como por quedar bien con la sociedad. Y entonces empezamos a explorar y la pregunta es, ¿qué jugabas de chiquito? Ujú, ¿Qué era lo que te gustaba hacer? ujú. ¿Sí? Y entonces ahí es donde empezamos a ver, ah, bueno, pues la parte de sí construir o la parte del arte, y eso ya nunca lo pude desarrollar. Entonces, poder volver a conectar con esos aspectos de niño ayuda a que vayas buscando esa autenticidad y esos momentos en tu vida que te van a dar un montón de felicidad, ¿sí? Y propósito probablemente porque está como muy arraigado a quién tú sos y cómo está tu biología también conformada. ¿Y con qué crees que tiene que tener cuidado el adulto, por ejemplo, a la hora de dar retroalimentación? Pues poder ser neutros, en el sentido de dejar ser ciertos cuestionamientos y en el caso de la religión, es ahí donde veo ese tema de que sí lo vas a inculcar, por ejemplo, y sí vas Mm. a querer como transmitir ese rito y algo que tú crees y que te hizo bien a ti como familia, lo querés transmitir, pero sí va a haber un momento, y en especial en la adolescencia, donde la tarea es cuestionar lo que se me inculcó. Y una cosa bien importante de la identidad es que cuando tú tienes una identidad auténtica y segura, tuvo que haber un momento de crisis antes. Ujú. ¿Sí? En donde tú prácticamente te peleas con algo, que podría ser la religión, por ejemplo, y después te das cuenta, no, la verdad que esto yo sí soy creyente, sí me gusta. Y cuando pasas ese proceso, esa es una identidad bien formada. ¿Me puedes recordar lo que me habías dicho del primer año? ¿Era seguridad? Que Sí. Sí, seguridad y tener como periodicidad, o sea, que ellos okey. puedan predecir lo que va a pasar en su ambiente, que ahí es donde viene todo el tema de las rutinas,
que tal vez Ujú. la gente lo mira como trivial o qué importa si no hace la siesta o la hora que se duerma, pero realmente eso es lo que al principio le da seguridad al niño de entender cómo funciona el mundo y poder ordenar en cosas muy básicas su cerebro. A diferencia Y que haga caos y que no sepa yo qué es lo que viene después. fíjate que en algún momento vi estos videos de los estudios donde ponen a los, donde graban a los niños, y hay una entrevista. Ujú, Y una de las niñas que salía en estos videos era una niña de un hogar violento. Entonces sí, lo que explicaba era que parte de lo que a ella la había afectado y porque ella se veía bien diferente en comportamiento a un niño sano, es que ella no podía predecir la violencia de su entorno. O sea, ella no podía daban el ejemplo, creo, que ella era golpeada sí o sí. Entonces, es ujú, posible que el niño no pueda predecir, no pueda dar un abrazo y golpe, o portarse mal y golpe. Entonces, ujú. eh, no sé si hay una etapa de estas que me acabas de comentar donde la violencia influye más y qué tan perjudicial es que el castigo no sea predecible en un niño en el primer año. Antes del primer año, pues es donde creería que menos violencia vas a encontrar porque el niño no está desafiando el orden que tú estás tratando de crear. Pero Mm, después del año, el niño ya se vuelve un ente que empieza como a opinar y a decir, y ahí es donde puede comenzar más esa violencia dentro de la disciplina. Y entonces okey. ahí es como son las bases de tu cerebro, lo que sucede es que te quedas más que todo en ese cerebro de alerta, en ese sistema Ujú, límbico que está todo el tiempo defendiéndose, pendiente, cortisol muy alto, ¿sí? Y entonces, ¿qué repercusión tiene eso? Es que el cerebro no se desarrolla y el cerebro no puede aprender si está este sistema prendido. Solo puede aprender cuando está tranquilo y eso permite que se enciendan la corteza frontal o facultades un poquito más desarrolladas que te permite pensar, ¿sí? Pero si tú estás en un estado de alerta todo el tiempo, eso que te permite pensar está apagado porque tienes que reaccionar rápido. Y el ujú. pensar es algo que te hace pausar, pensar y después tomar una decisión. Entonces, desde esa etapa es algo que, como te digo, es una etapa de mucho periodo crítico, donde ahí se va a dar bases del lenguaje, de seguridad, de esa autonomía. Entonces, crecer con miedo es crecer con un cerebro que no se va a lograr desarrollar, ¿Has visto Chispuditos? ¿no? Es como Incaparina, pero para niños antes de los 5 años. No recuerdo el nombre de la fundadora, pero recuerdo que ella lo hizo por haber investigado el periodo crítico de alguna, creo que de los 5 años y los macronutrientes. Sí. Nutricionalmente, ¿qué se tiene que cuidar en ese periodo crítico antes de los 5 años? Mira, es difícil esto porque los niños tienden a ser muy selectivos con lo que comen y esto tiene que ver con algunos vestigios evolutivos que tenemos. Por ejemplo, los niños no les gusta comer cosas verdes porque eso puede ser tóxico y te lo rechazan, ¿sí? Entonces Mm, uno dice verduras y el niño, eso no, porque puede ser peligroso. Em, y, y nos puede asustar este tipo de información también, ¿sí? Y ahorita estamos en ese extremo como de estar muy asustados por todo lo que vemos en redes y toda la información que tenemos, pero al final de cuentas es importante suplir con las necesidades de proteína y de minerales que pueden venir de las verduras o pueden venir de las frutas también. Entonces, que no haya no solo una desnutrición en el sentido de que no comen lo suficiente, sino que también ahorita estamos viendo mucho una malnutrición, en donde, ay, como no se come el desayuno, entonces que coma las galletas con un montón de azúcar, ¿sí? Con ujú. tal que coma, entonces los panqueques con Nutella. Y eso hace que toda esta base no se logre formar bien. Entonces es como lo clásico que has oído en todos lados de
más proteína, tratar de tener fibra, de granos también que, no, que sean complejos, ¿sí? Versus cosas procesadas. Y eso es algo que, como te decía, estos esenciales no solo aplican a niños y a nosotros, sino que a nosotros Ujú. también, ¿sí? A nosotros nos afecta muchísimo lo que nosotros comemos en nuestra forma de pensar, en estado de ánimo y en demás. Entonces es como, si tú estás llevando una dieta saludable, procura que eso esté comiendo el niño también. Este Sí, concepto de que la comida de niños es chatarra cuando vas a un restaurante, no sé si has visto. sí, sí, pizza, hamburguesa. Eso es la comida de niños Ujú. y no está bien. Conductualmente, ¿qué problemas genera a largo plazo darle a un niño, por ejemplo, comida procesada, pantallas para solucionar problemas? ¿Qué Ujú. podemos esperar de un adolescente o un adulto que así se solucionaron las cosas? O que, viéndonos al extremo, que lo recibió mucho. Que sí lo ha recibido mucho, pues una de las cosas que se ha investigado recientemente es el tema de la alimentación y déficit de atención, por ejemplo. Mm, Entonces, eso es algo que se ha podido manejar mucho mejor cuando el niño con déficit de atención lleva una dieta que tiene un mínimo consumo de eso, ¿sí? Em, Eso es como un ejemplo que te puedo dar, pero después está la parte de que ahí es donde se va a empezar a formar, por ejemplo, una obesidad para más adelante, que no puedes revertir, que cuesta, no que no se pueda, pero es tan difícil porque vino desde esta etapa por ese tipo de alimentos. Entonces, ahí te doy un ejemplo físico. Después, el cognitivo o el mental es la parte de estos links con tu procesamiento de atención y de aprendizaje. Y luego está la parte, pues, social, emocional, que si estas dos no están bien o si, pues, estoy sobrepeso y eso me va a traer también problemas sociales o emocionales, como que todo va junto y no y emocionalmente también te va generando esos picos y esa adicción a esa dopamina rápido ujú. que es muy difícil de cortar ya de adultos porque viene desde los niños. Y luego tú mencionaste pantallas y el problema de ahora es esa combinación que Ujú. juntamos comer con ver pantallas en los niños. Y esto es algo que sí en mis cursos, en especial de desarrollo conectados de 1 a 5 años, hago mucho énfasis de ir cortando ese hábito. ¿Sí? Ujú. Porque es un hábito que no permite que el niño pueda ponerse en contacto con sus niveles de saciedad, con sus gustos y preferencias y con su cuerpo cuando está comiendo. Entonces generamos esta forma de comer en automático, donde no se está Ujú. registrando cuándo tengo que parar de comer. Los niños son súper sabios en eso. Y hay que confiar mucho, pero nuestro miedo no nos lo permite, porque un niño te puede comer 3 pedacitos de pollo y decirte que ya, y uno no, se va y con toda esta información, ¿me entiendes? Y la nutrición, y cómo va a ser, se te va jodiendo la cosa. Entonces, esperas 1 hora, 3 horas, 1 hora o 2 horas, y le volvés a ofrecer otro poquito de proteína y algún otro alimento que lo vaya saciando, ¿sí? Entonces, así es como vas generando sus malos hábitos que son difíciles de romper y que te desconectan con eso de tu cuerpo que te da la información de lo que tú necesitas comer, cuánto comer y hasta en qué momentos. Bajo la misma línea, si nos vamos un poco más adelante, obviamente en un niño va a ser mucho más perjudicial, pero ¿qué tan problemático es consumo de sustancias antes de los veintitantos? O sea, un niño que un adolescente de 15, 16 ya con alcohol encima, ¿qué le estamos Ujú. haciendo al cerebro y a la conducta más adelante? Pues una cosa interesantísima del cerebro que te estaba contando antes de que, pues en modo muy simplista lo divido en dos, en ese sistema límbico de alerta y ese sistema un poco más evolucionado de corteza frontal, es que
esta corteza frontal y toda nuestra capacidad de razonar profundamente, pensar bien hacia el futuro y poder priorizar cosas sobre otras, poder inhibir también tu conducta hacia tus deseos y lo que tú querrás hacer, está en desarrollo hasta los 25 años, ¿sí? Y entonces, cuando nosotros vamos teniendo consumo de sustancias, porque el adolescente te diré que es difícil que no lo vaya a probar, Ujú, pero de ahí está la parte de ya del abuso. Y el abuso viene cuando a un adolescente tiene abuso de sustancias, viene por una carencia de estas primeras etapas que nosotros estamos hablando, ¿sí? mm, ujú. Como que todo va conectado, porque un niño que está conectado en su familia, en una sociedad y donde está bien, no necesita pegarse a estos grupos, por ejemplo, que consumen estas sustancias o hacerlo por el peer pressure, porque está seguro y tiene esa seguridad interna que se la venimos construyendo desde que son bebés, ¿sí? Puede ser que lo pruebe, pero que diga que no. Entonces, ¿qué pasa si sí hay abuso? Entonces, esa corteza no se termina de desarrollar del todo bien y vas a encontrar esos efectos en el razonamiento de la persona y también en que eso se vuelve un hábito que es mucho más difícil de Sí. romper. Ahora tenemos el obstáculo de los vapes, que tal vez no tienen tanto efecto a nivel cerebral, pero físicamente están destruyendo a las personas jóvenes. Y antes pues era el cigarro, pero tenía el efecto como más a largo plazo. Entonces, realmente es todo radica en ese manejo de la ansiedad que si lo empiezas a manejar así desde una temprana edad, va a ser difícil poder lidiar con otros obstáculos más adelante. Y aunque todo esté relacionado, según lo que ves en clínica, ¿qué crees que es el mayor causante de esa ansiedad que te querés quitar con vapes y otras cosas? ¿O es puramente cómo aprendiste en inglés es coping, pero cómo aprendiste a Como a manejar lidiar? Ajá, la ansiedad. Pues es muy interesante porque regresamos otra vez al tema de la tecnología, ¿sí? ujú, Donde eso está generando esas respuestas siempre tan automáticas que en la vida real no funcionan así. ¿Sí? O sea, uno no tiene las cosas tan fácil, sino que sí, hay que esforzarse, hay que hacer un montón de cosas. Si no te sirve una estrategia, probas otra. Y entonces, como ya el cerebro está acostumbrado a que todo sea así de fácil, y también estamos cada vez más cómodos. Ya no tenemos que estar mm, buscando nuestra comida, caminando por mías para buscar las frutitas, ¿sí? Entonces, todos esos vestigios como evolutivos que nosotros tenemos para la sobrevivencia los seguimos teniendo, pero la comida la tenemos disponible. Sí, pues en ciertos contextos tenemos techo, eh, tenemos un lugar seguro y tranquilo donde dormir, ropa, higiene, o sea, todas estas cosas, ¿sí? Entonces, entre más cómodo ha estado el humano, se ha visto que hay más ansiedad y uno dice como, pero ¿por qué? mm, Porque el ujú, cerebro es una máquina para detectar problemas. Para eso está hecho y tiene un sesgo negativo, ujú. porque nos va a salvar la vida cuando nosotros, en vez de pensar que ese arbusto se mueve por un conejo, pensamos que es un león y nos salimos corriendo. ¿Sí? Ajá, Porque si era un conejo, pues qué bueno, pero si no salí corriendo y era un león, ahí quedé. Entonces se ujú, va generando este sesgo negativo. Y cuando no tenemos como mayores problemas, el cerebro busca más eso. Y eso es lo que yo estoy viendo en los niños ahorita, que no hay suficiente esfuerzo, no hay suficiente trabajo en cuanto a responsabilidades,
queremos que estén contentos todo el tiempo. Entonces eso hace que ante cualquier adversidad haya mayor ansiedad. ¿Y cómo podemos criarlos con buen ratio de esfuerzo recompensa para y que veas así con los papás, que es como, es que mira, el problema es que llora y le das, pero si hacemos esta serie de pasos, ya se lo podemos Mm. dar y crear una buena inhibición ahí de impulsos. Sí, exacto. Ahí está la parte de la inhibición de impulsos, que son cosas que ya nosotros ni adultos hacemos. Ajá. Esperar en una fila y todos con Ujú, el celular, ¿sí? Estoy viendo un ujú, gimnasio, una salita de espera, ya nadie habla, todos en el celular, sí, ¿ya? Entonces, con ellos también, como poder generar esa fuerza de voluntad y hacer como ese grit, también se llama, de poder esperar por las cosas, algo tan sencillo, pero que ya no se da. mm, También el tema de que hayan responsabilidades en casa, también se ha perdido mucho, mm, ¿sí? Los niños como que son así muy consentidos y no tienen cosas que los hagan sentirse útiles en el hogar. Em, y regresando otra vez a la tecnología, que puedan esperar y que tengan la cantidad adecuada para su edad. ujú. Conductualmente, ¿qué cosas deberíamos de cuidar en nuestra rutina que nos van a mantener más racionales que impulsivos? La base, todo lo físico. Dormir Ujú, bien, que en niños depende de las edades, pero casi, y en la adolescencia otra vez vuelve a aumentar a 12, pero mucho más que el adulto. O sea, ellos necesitan dormir entre lo menos 10 horas y 14 horas, dependiendo de su etapa. Nosotros, ujú, pues 7, 8 horas, ahí vamos. Si no tenés eso, ya tu sistema está en alerta, porque dice yo no tengo suficiente energía ahorita, entonces cualquier cosa que venga ya estoy listo para atacar o mm, para huir o para lo que sea, como tu sistema esté programado. Y vienen biológicamente también esas respuestas. Luego, pues también la parte de la alimentación, porque si uno está con ese déficit, entonces también tu cerebro está como en ese sistema límbico de tengo que buscar recursos y no puedo procesar bien. sí, Y otra que para los adultos es creo que la más compleja, es la parte del movimiento, ¿sí? mm, De hacer ejercicio, de tener esas rutinas, porque nuestro cerebro, como te decía antes, se desarrolló cuando nosotros íbamos caminando y buscábamos y usábamos nuestro cuerpo y ahora no lo estamos usando. Entonces, todos esos químicos se quedan atrapados y ahí es donde la gastritis, que el dolor de espalda, que sí, entonces el movimiento es bien importante. ujú. Eh, y luego, ahí sí depende la parte cognitiva de dónde tú pones tu esfuerzo mental, pero algo que es como universal para todos es la parte de la comunidad y de Ujú, tener relaciones que sean significativas, que nosotros somos animales altamente sociales, ¿sí? Y la pandemia, por ejemplo, fue una cosa muy dolorosa y algo muy difícil que siento que ni siquiera estamos terminando de desempacar los efectos que eso pudo tener por ese aislamiento social. Eso fue lo más peligroso de ese, pues de ese periodo, ¿verdad? Donde estuvimos tan aislados, que te afecta y es muy perjudicial para la salud en todos los sentidos. y a ojo de buen cubero, ¿qué crees que podemos esperar de un niño que cortó 3, 4 años de colegio Ujú, presencial, de kinder a segundo primaria, digamos, ujú. de o adolescencia, de segundo básico a quinto bach, entró a la universidad? ¿Qué crees que podemos esperar? El tema social están más torpes Ujú, socialmente porque, por ejemplo, igual hay un momento crítico entre los 5 años en donde ellos están entablando esas amistades y después se volvieron a ver a los 8 con las habilidades de un niño de 5 con un okey, cuerpo de niño de 8
Ujú. Entonces ya el jugar rudo y te empujo ya no era lo mismo, que a los 5 es como que parte del juego, pero lo tengo que hacer a los 8 ya era una cosa como más violenta. Ujú. Y torpeza en ese sentido porque esa habilidad se quedó estancada y ahí donde paraste, ahí empieza otra vez. Entonces también a la hora de no tener esas interacciones sociales, luego es ese hoyo que vas a empezar a tomar como para más adelante. Algo que sí salva es que si hubo más unidad familiar, ¿sí? Eso Ok. protege mucho. Y cuando yo daba clases en la universidad en la Marroquín y regresé, y entonces les dije qué fue lo que más les gustó de pandemia. Jóvenes, ¿qué te diré? 19, así chiquititos. ¿Tú cuántos años tenés? 25. 25, eran Ujú. así pollitos de 21. Y entonces ellos decían, Ujú. pasar tiempo con mi familia. Sí, Ujú. porque es una etapa donde uno no está con la familia, no comparte con la mamá, con el papá, con los hermanos, y ahí no nos quedó de otra. Entonces, para ellos eso fue algo como muy enriquecedor también. Entonces, eso siempre va a ser un factor protector, em, pero que pues tiene sus efectos en cuanto también se está usando la tecnología actualmente, pues. Sí, tú, por lo que entiendo, parte de lo que te especializas también con niños altamente sensibles, ¿no? Sí, ¿Me puedes dar un recorrido de qué los diferencia? sí, sí, el niño altamente sensible percibe físicamente, o sea, sensorialmente, más que una persona que no es altamente sensible, ¿sí? Ujú. Y entonces, eso hace que ellos puedan reaccionar de diferentes formas, como también donde su sistema límbico y su sistema de alerta se puede prender más fácilmente porque ellos están dando más cuenta de cosas que están pasando alrededor que otros, ¿sí? A veces los niños y personas altamente sensibles los confunden también con problemas de déficit de atención, Mm. porque no se pueden enfocar en la clase, por ejemplo, pero no porque anden ahí en la land y así, sino que porque pasó la mosca y ellos son el único que vio a la mosca y se quedó viendo a la mosca, ¿sí? Ajá. Y entonces, ay, no pone atención y no sé cuánto, o puede estar que no soporta el pantalón que tiene puesto porque sensorialmente le causa picazón y cosas que no le permite poder estar en ese momento tranquilo para poder aprender y poner atención. ¿Crees que es un error evolutivo el niño altamente sensible? ¿Crees que si el mismo niño hubiera nacido hace 200 años, no hay manera de que no aguante el pantalón? ¿O si nace en algún Ujú. lado? Pues mira, evolutivamente siempre hemos necesitado este tipo de personas. Estas personas también se junta mucho con una alta inteligencia, que es ser altamente inteligente, es poder ver cosas que otros no y resolver problemas de otras maneras. Ajá. Entonces, otra vez, un ejemplo evolutivo es un venadito A, ¿verdad? No pone mucha atención, está ahí comiendo el pasto y llega el león y se lo comió. Ujú. ¿Ah? Venadito B se quedó atrás y se quedó observando y escuchó por allá a lo lejos que algo estaba pasando. Y entonces sí hay una selección de este tipo de habilidades, porque al final de cuentas muchos a estos niños los han tachados y por eso al final yo encontré a esta mi maestra de Connected Parenting que para mí me cambió la vida completamente cómo yo miraba esto, porque todo el tema sensorial siempre lo han visto como algo malo, ¿sí? Sí. Como hay que rehabilitarlo, hay que hacer la integración sensorial, hay que pasarle un cepillo por las piernas para que, ¿verdad? Está re bien, ayuda, Ajá. pero bien es el libro que a mí me gusta de esto, se llama El don de la sensibilidad, Lo vi en tu Kindle, ajá. ¿va? El don de la sensibilidad es ese concepto de decir, bueno, sí, de chiquito este niño va a ser un dolor, porque no le puedes poner jeans, porque va a hacer una piñata y llora, y nadie lo entiende, y te dice que porque hay un perejil que tú jamás viste, o sea, es un dolor,
¿sí? Ujú. Pero cuando le vas entendiendo y le vas generando esa empatía, que esa es la metodología que yo uso, como una súper empatía con estas personas, regresando al tema de conexión que estábamos hablando antes, y también necesitan límites, ¿verdad? Eso como para, bueno, ya pues sí está picante tu ¿no? Pero Qué hacia rico. allá, o sea, esa combinación es muy importante. Ah, Em, entonces estos niños paran siendo brillantes y realmente son eh, o creativos o buenísimos en alguna materia. em, son personas que te diré que son especiales, pues, ¿sí? Si se encamina bien. ¿crees que la inteligencia, la alta inteligencia es un síntoma de esta, o sea, de que todos los sentidos perciben muchas cosas y entonces se hacen más conexiones de lo normal? Sí. Sí, Mm, o sea, viene desde los sentidos, puede venir por ahí, y de ahí ese tema de la conexión, ¿sí? Porque mm, empiezan a hacer conexiones estos niños. Hay veces que tengo niños altamente sensibles que no son súper inteligentes, pero de ahí mm. tengo el inteligente siempre es altamente sensible, ¿me entendés? Ok, ok, ajá. El súper inteligente y los niños gifted así, siempre son muy, muy sensibles, ¿sí? Y tienen estas características que te generan problemas cuando son chiquitos, como te digo, pero son brillantes para otras cosas. ¿Cuál era la pregunta? Que era la conexión entre la sensibilidad y la inteligencia. Sí, además de déficit de atención, se tiende a confundir con algo más. Y yo siempre he tenido mucha duda con cuando dicen, ah, esto se tiende a confundir con esta otra cosa. ¿Cómo diferencias? O sea, ¿cuánto toma llegar a, por esta cosita específica no es autismo, es esto? Y o sea, de 99 características, una es la que no está, pero para que sea una u otra. ¿Con qué Sí, otra sí, se tiende a sí. confundir? Ujú. O como que aunque más se tiende a confundir a veces con oposicional desafiante, que es cuando el niño va en Ajá. contra de lo que le están diciendo todo el tiempo. Entonces, muchos de estos niños tienen problemas de conducta por lo mismo que te digo, que su sistema está todo el tiempo en alerta solo porque nadie Ujú. entiende, ¿sí? Pero al final y se pelean con el mundo, pues, con los papás, porque no logran adaptarse a lo que ellos quieren y así, entonces puede ser por oposicional desafiante y también estos niños sí tienden a ser ansiosos. Entonces, a mí me Desafiante. gusta más el término como en niños de más nerviosos, para no ponerles como esa etiqueta, son más nerviosos, les da más miedo cosas que a ti no te dan miedo, y la capacidad de conectar es también algo que no les ayuda, porque entonces vienen y empiezan a hacerte preguntas de matrimonio, de guerras, de política, y cognitivamente ellos pueden hacer esas conexiones y entenderlo, pero emocionalmente sigue siendo un niño de 6 7 años o de Ok, 8. Pues. Entonces, ok. es mucha la angustia que ellos pueden llegar a manejar. Entonces puede ser confundido también con un niño ansioso, eh, muy como temeroso o que son, como dicen, tímidos, introvertidos, Ujú. pero son como más lentos para animarse. Pueden ser extrovertidos. Eso no compite una cosa con la otra. ¿Y tú crees que se puede manufacturar un niño altamente sensible en el sentido de haberlo puesto alerta por accidente y que así se haya mantenido o no? No, esto es bastante biológico, es bastante Mm. hereditario. Muchas veces yo trabajo con los papás, entonces es chistoso porque me Lo dicen ves cosas con cara de como, viejo. pues me dicen así como, es que a él no le gusta ponerse pantalones de vestir, como a nadie le gusta ponerse esos pantalones, porque a él no. Entonces yo le digo, un momento, Ah, también es así, usted tampoco se ah, pone pantalón, ya. ¿sí? Pero eso Ajá. no es algo que todos los niños resisten o sea, entonces es como, ese es el mejor de los casos porque los entienden, ¿sí? Ujú. Ellos también fueron así, entonces quieren hacer las cosas diferentes.
Eso me ayuda. A veces no lo tienen identificado o viene de un tío, de un abuelo y ellos no son altamente sensibles y ahí la lotería, pues. ¿Has visto? Creo que es Robert Plumbing el que escribió Blueprint de Ujú, es genética conductual, según yo, pero él tiene un listado bien fuerte donde él te dice, te voy a dar un listado de características y tú decime qué tan hereditarias crees que son. ujú, Y es cosas de que, eh, ¿cómo decirte? Te va dando inteligencia, probabilidad de cáncer, color de ojos, te va dando extroversión, te va dando mil cosas. Y lo que él concluye es que el 80% es genético. Y te dice, mira, todos los podcasts, todo el esfuerzo, todos los listados, eso es el 20%. O sea, tú estás aumentándole un poquito. ¿Cómo lo manejas en el sentido, mira, tú tienes este set de características? ¿Cómo te ujú. puedo ayudar, vas? Solo para que no te perjudique. Es, pues yo sigo esta metodología que te contaba de Connected Parenting, también enseño mucho acerca de lo que estábamos hablando al principio, de qué es esperado en cada edad, qué es lo que tiene que estar pasando, porque eso es parte de lo que también confunde a los padres y no entienden si es normal, si no es normal o que, ¿verdad? Confunde mucho el Ajá. desarrollo de los niños porque es muy diferente cómo piensan ellos a cómo pensamos nosotros, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es no cualitativamente diferente, sino, no, perdón, no es cuantitativo, es cualitativo, o sea, la forma que piensan es otra, ¿sí? Interesante, interesante. Entonces, el método que yo utilizo y que ya he validado tanto en los cursos como en uno a uno, te diré que en las personalizadas lo puedo hacer, ver, lo puedo palpar mucho más porque voy viendo como el progreso, es en que empezás con este tema de la empatía y de la conexión y que el niño se sienta apegado a sus cuidadores, ¿sí? Que eso le da una base de seguridad. Y luego también mucho énfasis, que eso es algo que nos está costando en nuestra generación, en los límites y en la estructura y en que esté rayada esa cancha de dónde puede jugar ese niño. Ajá. Entonces, la combinación de estas dos cosas, y aquí sí te voy a decir que es un balance, porque la conexión no puede ser más importante que el límite, o el límite es prácticamente también estar conectado y que a ti te importe lo suficiente un niño como para ponerle los límites que necesita y que te llore y que te haga los berrinches y que pases esa montaña, pues. Sí. Lo más fácil es ser permisivo y es lo más perjudicial para el niño. Tú me diste el recorrido por las bases, sueño, alimentación. ¿Qué procede? Digamos, yo quiero maximizar mi potencial productivo, profesional. ¿Qué procede después? Ya cuidé mis bases. En cuanto a niños o adultos, Y, digamos, vámonos por el niño de yo quiero que puede este ser niño salga, ajá, se vaya por el buen camino. no sé si te va a sorprender, pero darle importancia al juego. Que el Ujú. niño pueda jugar, ahí va a descubrir lo que estábamos hablando, su identidad, va a resolver problemas que no puede resolver en la vida real, va a manejar sus emociones ahí, va a tener momentos de bliss y de estar on the zone, ¿verdad? Y de estar en esa zona que se va el tiempo, o sea, eso es crucial. Y ahorita tengo Mm, un taller de eso a fin de mes, de cómo ir promoviendo ese juego que lo tenemos completamente abandonado, es un tema. Y entonces de adulto, muchas veces, qué mejor, de adulto es más un sentido de propósito, te diría, pero ok. muchas veces ese sentido de propósito va a ir atado a ese juego que tú tenías, ¿sí? Ujú. Y ese sentido de propósito o ese trabajar duro y que tu mente esté activa para no estar ahí muy ansioso, también necesita momentos de ocio donde uno de adulto también juegue, ¿sí? Sí. Em,
Entonces hay como, siempre hablamos como de los triggers o los desencadenantes, pero también hay como estos, no me acuerdo cómo se llaman, si glimmers o algo así, pero como que estas otras cosas que en vez de desencadenarte a todos tus patrones negativos, que tú te acerques a actividades te desencadenen esas emociones positivas, esa creatividad o construcción o sea lo que sea tu personalidad de juego, ¿verdad? Porque hay muchas formas de hacerlo. Interesante. Entonces, sí, de esas bases, eso te va a permitir poder entrar en este tipo de actividades. Ok, Andrea, si alguien conoce a alguien con un embarazo, si alguien conoce a alguien con un niño o es esa persona, ¿qué pueden encontrar contigo? Tus cursos, tus talleres, ¿qué les puedes ofrecer? Les puedo ofrecer una mirada real en la maternidad, que no está romantizada y que la verdad que se ha conformado por experiencias de toda mi comunidad, ya tanto en Instagram como los que se han metido en el curso. La comunidad también es importante, el sentirse acompañados y como que hay un eco en lo que ellos están viviendo, que eso lo pueden ir generando también en los cursos o solo estando pues en Instagram o qué es lo que van a encontrar ahí. Y por supuesto que información que está científicamente validada, por eso el nombre de conciencia, ¿verdad? O sea, Ajá. es conciencia para abrir ese tema de la conciencia, pero mucho énfasis en lo práctico, porque lo teórico es una cosa y ponerlo en práctica es otro mundo. Entonces, eso es lo que yo he logrado validar. ¿Qué cosas en la teoría suenan divinas, pero en la práctica son una basura? ¿Sí? Interesante. Andrea, Entonces, ajá, ahí dale, va dale. el sinopsis. Ok, acá van a estar todos tus links, los links a tu tienda, los links a tus redes. Gracias por estar, te agradezco muchísimo. Y si alguien llegó hasta acá, ese fue el podcast, pero Andrea, de verdad te agradezco un montón el tiempo. Muchísimas gracias a ti, de verdad, un honor y gracias por darme el espacio.